¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso ya no de razonamiento verbal, sino ahora de literatura. Es importante recordarles que durante 3 meses continuos hemos visto el curso de razonamiento verbal y creo que ustedes han desarrollado el curso de manera satisfactoria. A pesar de que algunos de ustedes han sido muy reincidentes en el hecho de no presentar cuadernos o de no establecer de alguna u otra manera las clases que corresponden. Sin embargo, pienso yo que en esta nueva etapa, en este nuevo curso de literatura, pensaría yo que estos procesos y esas cosas se van a corregir. Entonces, durante esta semana vamos a desarrollar el curso de literatura y vamos a empezar, ustedes saben que en quinto año, literatura tiene que ver pues con una construcción historiográfica de la literatura, pero es como una especie de retroalimentación o de repaso de lo que ustedes han podido ver en literatura en los años anteriores, ¿no? ¿Por qué no recordar que el año pasado vimos con ustedes literatura peruana? ¿Por qué no recordar que el tercer año vimos literatura española? Entonces, en quinto año, ¿no es cierto?, vamos a ver un recorrido, un repaso de todo lo que conlleva a la construcción de la literatura. Desde el primer tema que vamos a ver el día de hoy hasta seguramente lo que es literatura peruana, ¿no es cierto? Para hacer un recorrido general de toda la historia de la literatura universal hasta llegar a la literatura peruana, ¿no? La literatura de nuestros tiempos. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar el día de hoy, chicos, va a ser el clasicismo o la literatura clásica griega, pero en el periodo jónico, ¿correcto? Se le llama periodo jónico, ustedes saben por qué el pueblo importante o destinado a la creación de las tropellas era el pueblo jónico, ¿no es cierto? Eran los jónicos, ¿no? También estaba el pueblo ático, que vamos a ver la próxima semana, y también estaban los pueblos dorios también, ¿no? Pero se destaca este periodo y se le llama jónico porque es el periodo, de alguna u otra manera, donde se inicia la primera manifestación literaria occidental por excelencia, denominada la epopeya. Entonces vamos a ver esos parámetros, en qué consiste el clasicismo, cuándo aparece, cuáles son sus características, sus representantes como tal, y de alguna u otra manera nos vamos a centrar en la imagen de Homero, ¿correcto? En la imagen de Homero, o también llamado Meresíquenes, y en sus dos grandes epopeyas importantísimas, ¿no? Como es la Ilíada y la Odisea. Así que vamos a establecer este trabajo el día de hoy, vamos a solucionar luego algunas preguntitas también que van a ser importantes. Así que por acá paso yo a compartirles la pantallita para poder trabajar pues de una vez con ustedes lo que es la literatura clásica griega. Ya saben que esta clase, chicos, está dirigido para ustedes, chicos de quinto año del Colegio GUNI en Cañete, ¿no es cierto? Cuando hablamos de literatura griega o del periodo jónico, hablamos del clasicismo, ¿no es cierto? ¿Qué corresponde al término clásico? Bueno, el término clásico es aquel concepto por el cual se utiliza para hablar de un elemento que no ha pasado de moda, o sea, que se ha mantenido en el tiempo y que ha influenciado lógicamente al resto de, digamos, manifestaciones históricas, llegando hasta, a las épocas contemporáneas, ¿no? A eso se le llama clásico. Ahora, cuando hablamos del clasicismo, ¿no es cierto?, o literatura clásica griega del periodo jónico, hablamos básicamente, chicos, de la definición del clasicismo, nos centramos, digamos, en hablar de la civilización griega, nos centramos en hablar, por ejemplo, del siglo V antes de Cristo al siglo, del siglo X antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Vamos a hablar, por ejemplo, en qué ciudades, pueblos y estados, ¿no es cierto?, se correlaciona el concepto clasicismo y también algunas características del mismo, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de esquemas fundamentales, vamos a hablar del clasicismo griego. ¿Cuándo se inicia el clasicismo griego o cuándo, de alguna u otra manera, se produce este proceso? Es importante recordar que el clasicismo es la primera corriente universal, ¿correcto?, que surge en Grecia, ¿correcto?, y que comprende entre los años, ¿no es cierto?, entre los siglos X a.C. al siglo V después de Cristo.
O sea, estamos hablando más o menos de 10 siglos, ¿no es cierto?, en donde hay un auge, en donde hay un apogeo, que hay un florecimiento de las letras en Grecia, ¿no es cierto? Eso también es importante. Ahora, el clasicismo es la primera corriente o el primer movimiento literario que surge en Occidente. Por eso puede abarcar todas las concepciones y todas, de alguna u otra manera, las manifestaciones de la cultura greco-latina, porque hay una relación inmediata entre Grecia, ¿no es cierto?, y entre Roma también posteriormente, porque Roma va a ser el imperio que va a dominar Grecia y por ende va a asumir muchos preceptos de la cultura griega, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que el clasicismo es el primer movimiento literario universal que abarca Grecia y Roma. Es más, podemos decir que Grecia y Roma son los lugares donde se va a gestar este movimiento denominado clasicismo. En Grecia se va a iniciar este movimiento. Va a ser la cuna y el origen del movimiento del clasicismo. Pero en Roma va a ser el escenario donde se va a perfeccionar este modelo literario, ¿correcto? Este modelo literario. Entonces, hablamos de clasicismo como el primer movimiento literario que surge en Occidente. Hablamos del clasicismo porque abarca dos culturas, la cultura griega y la cultura romana, por eso su concepción de greco-latina, y además estamos hablando de que aparece entre los siglos 10 a.C. y el siglo 5 después de Cristo, ¿no? Un periodo que abarca más o menos 10 siglos, donde se da el florecimiento de las artes, ¿no es cierto?, producidas por la palabra, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna u otra manera, las características del clasicismo griego? Primero, hay, digamos, una condición. El fin es la belleza. Pero para llegar a la belleza, los griegos manifestaban que debía haber o existir un equilibrio entre el fondo y la forma. O sea, quiere decir que una obra literaria no solamente era bella por lo que contaba, sino también era bella por su estructura. Por eso, por ejemplo, el padre de la literatura, Aristóteles, decía que para que una obra sea bella, tenía que seguir ciertos parámetros o ciertas normas. De ahí, por ejemplo, las 3 reglas aristotélicas, que una obra debía tener o debía desarrollar la historia en un mismo escenario, en un mismo tiempo, y de alguna u otra manera se debería realizar una misma acción, ¿no es cierto? Acción, tiempo y lugar, ¿no es cierto? Esas eran las condiciones de la simetría, ¿no es cierto?, entre el fondo y forma. Debía haber equilibrio entre fondo y forma, porque la finalidad de la literatura o del clasicismo griego era la búsqueda de la belleza, ¿correcto? Eso también es importante recordar, ¿correcto? La búsqueda de la belleza. Otra condición importante es el racionalismo. Hay un culto a la razón, muchachos. O sea, hay un afán por el conocimiento y por querer explicarlo todo. De ahí que en muchas de las historias griegas, ¿cierto?, había esta relación importante e inmediata en el cual se daba a conocer que los dioses intervenían en la vida de los hombres. De hecho, los fenómenos climatológicos eran fenómenos que eran explicados, ¿no es cierto? Eran explicados, ¿no? Y fundamentados en relación con los dioses, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se veían lluvias, ¿no es cierto? La relación inmediata era relacionarla con Zeus, ¿no?, el dios del trueno. O si había tsunamis o incremento de las aguas, la relación inmediata era con Zeus, ¿no es cierto? O sea que trataban de que, digamos, el arte sea racionalizado. Había una búsqueda inmediata en la creación de mitos y leyendas, fundamentalmente eso. Eso es importante destacarlo con respecto al racionalismo o el culto a la razón. También, como te decía, debía haber equilibrio y simetría entre fondo y forma. Ustedes saben que el precepto máximo del griego era, o de los griegos, era mente sana en cuerpo sano. No solamente había equilibrio en las artes, también había equilibrio en su propia vida. El griego era bello no solamente por lo físico,
sino también era bello por lo intelectual, ¿no es cierto? Por eso debía existir una simetría, ¿correcto? Debía existir una simetría. También el clasicismo griego era normativo, seguían una normatividad. ¿Por qué? Porque la literatura, o mejor dicho, la creación de la poiesis, estaba de alguna u otra manera sujeta a ciertas reglas para llegar a la perfección. Se había explicado las tres unidades aristotélicas, ¿no? La misma acción, el mismo tiempo, ¿no es cierto? Y el mismo escenario. Pero también, por ejemplo, existía una relación inmediata entre la creación poética, la métrica, la rima y el ritmo, ¿no es cierto? Y en la narrativa, por ejemplo, o en la epopeya, debía existir un introito o debía existir, por ejemplo, el canto a las musas que inspiraban de alguna u otra manera al poeta o digamos al aero, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera creaba estas epopeyas. Entonces, había una condición normativa porque para buscar que las obras tengan belleza, había que de alguna u otra manera normar estas obras y darles condiciones o estructuras que permitan su perfección. ¿Correcto? Por eso tenían una condición normativa. Ahora, el antropocentrismo dentro del clasicismo griego. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eso qué implica? Implica que no solamente los personajes importantes dentro de estas obras eran de alguna u otra manera hombres, sino que los dioses también tenían forma de hombre. Y también, por ejemplo, la cultura, la filosofía, las artes estaban en función del hombre. Por eso es que el hombre es la medida de todas las cosas. Una condición importante dentro del clasicismo. También la predestinación, mira. Por lo general, dentro de las obras, al menos en las tragedias, ¿cierto?, el hombre no puede escapar a su destino. O sea, el destino del hombre está predestinado por los dioses. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en la obra de Sófocles, Edipo Rey, Edipo, ¿no es cierto?, debe cumplir con un designio, ¿no?, manifestado por los dioses. Debe, de alguna u otra manera, matar a su padre y casarse con su madre. Pero para impedirlo, Edipo no es criado en Tebas, sino en Corinto. Y cuando Edipo, ¿no es cierto?, no es asesinado, sino se entera, ¿no es cierto?, que ha cometido el perjurio, se arranca los ojos y su madre se ahorca con sus cabellos. O sea que el hombre no puede escapar a su destino. Hay una predestinación a través de la visión del hombre como tal, ¿no es cierto? O sea que el hombre no puede escapar a la, digamos, no puede escapar de alguna u otra manera a su destino impuesto por los dioses. Y el fatalismo, ¿no es cierto? La vida del hombre es arrastrada por los designios de los dioses, pero siempre los finales, ¿no es cierto?, no son plenamente felices, ¿no? El hombre parte de la idea de que le va a ir muy mal en sus acciones. Y el quiebre de esas acciones conlleva a la creación de las acciones, ¿no es cierto? Eso también es importante. Otra cosa u otra característica que no he señalado allí, pero que también es importante, es que el clasicismo griego es precisamente clasista. O sea que se dividen en dos posibles productores de literatura en este tiempo. Habían dos posibles productores de literatura en este tiempo. Podemos encontrar pues al Aedo y al Rapsódico. El Aedo, que era el poeta griego, el inventor, el creador de las historias, hay que recordar que por esta época la literatura griega era oral, no era escrita, ¿no es cierto? Entonces, las obras literarias, o mejor dicho, las poiesis o las epopeyas, de repente por ahí las obras de teatro, eran asimiladas y aprendidas a través de fórmulas y a través de esquemas. Es más, las obras en esta época, ¿no es cierto?, eran manifestadas en verso, ¿no? Y tenían básicamente una regulación, ¿no?, una importancia determinada. El Aedo era el poeta creador, el poeta que básicamente inventaba a través de fórmulas, ¿no es cierto?, y recopilaba tradicionalmente
los mitos y las leyendas griegas para convertirlas pues en grandes historias que iban a repercutir la literatura nacional. Y el rapsoda era el poeta o digamos la persona que recitaba esas grandes composiciones. O sea que tanto Aedo y Rapsoda salían a escena, pero el Rapsoda pues era el, digamos, el cantor más solicitado, ¿no? Que el Aedo, que simplemente se dedicaba a crear sobre todo eso, ¿no? Esto es muy importante por ahí destacar. Ahora, el clasicismo griego se va a dividir en tres grandes periodos, ¿cierto? El periodo arcaico-jónico, que es el del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Se le llama así, ya sabes, porque surge en el siglo V y culmina en el siglo X antes de Cristo y va a culminar en el siglo después de Cristo. Y se le va a llamar, chicos, periodo jónico o arcaico, porque recién las ciudades o las polis de Grecia se empiezan a forjar, ¿no es cierto? Precisamente en este periodo van a surgir las guerras médicas, ¿no es cierto? O las guerras por el control de la isla de Medo, ¿no es cierto? Por eso se llama guerras médicas. ¿Entre quiénes? Entre los griegos y los persas, ¿no es cierto? De hecho, en este periodo arcaico o jónico, se va a desarrollar tres ámbitos literarios. Se va a desarrollar el género épico, se va a desarrollar el género lírico y se va a desarrollar el género narrativo. Luego vamos a encontrar el periodo clásico y finalmente el periodo de decadencia, o también denominado periodo ático, al periodo clásico. Y finalmente el periodo de decadencia, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, en qué consiste pues el periodo arcaico y qué podemos encontrar aquí. Yo te había dicho ya hace un momento que el periodo arcaico es el periodo donde se van a formar las polis o las ciudades griegas, ¿correcto? Esto va a ser muy importante. Aquí en lírica, ¿no es cierto?, en el género lírico, vamos a encontrar a Píndaro, vamos a encontrar a Safo y vamos a encontrar a Arquíloco también. ¿Ah? Por ejemplo, Arquíloco con poesía satírica, Safo, por ejemplo, con Oda Afrodita. Es más, Safo es la primera poetisa reconocida de Grecia, ¿no es cierto? Vivía en la isla de Lesbos, donde habitaban puras mujeres, ¿no es cierto? Y encontramos a Píndaro con su, digamos, con su obra poética Epinicios, ¿no? Hay que recordar que por ese tiempo toda obra literaria estaba destinada a construirse a través del verso. Pero también te hago recordar, ¿no es cierto?, que las obras literarias de la época estaban relacionadas fundamentalmente, ¿no? Estaban relacionadas fundamentalmente por, digamos, encontrar esa expresión a través de las palabras, ¿cierto? Esa emotividad a través de las palabras, y eso lógicamente que lo expresaba la poesía de Píndaro, de Safo y de Arquíloco, y por eso se van a, digamos, adherir al género lírico. Dentro del género épico vamos a encontrar a Hesíodo y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a Esopo. ¿Y por qué no? También vamos a encontrar a Homero. ¿Eh? Por ejemplo, Hesíodo va a construir epopeyas, pues, religiosas, ¿no? Es más, una de sus epopeyas religiosas más importantes de Hesíodo va a ser la Teogonía, o el origen de los dioses. También vamos a encontrar aquí, por ejemplo, a Esopo, ¿no es cierto?, con sus famosas fábulas, ¿no?, que tienen un fin didáctico, ¿no es cierto? Pero también vamos a encontrar a Homero. Homero, que también va a escribir epopeyas, en donde el fin de las epopeyas de Homero digamos, tiene un fin heroico, ¿no? Y sabemos que las máximas epopeyas, ¿no es cierto?, de Homero serán la Ilíada y la Odisea, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Esas condiciones importantes, ¿no es cierto?, o esos géneros, van a ser, pues, los inicios de lo que es el clasicismo griego, va a ser de alguna u otra manera el periodo de este clasicismo, y por eso, de ahí su importancia como primer movimiento literario en Occidente. ¿Correcto? Vamos a hablar, por ejemplo, ahora hablando, lógicamente, del periodo jónico, ¿no es cierto?, de la etapa arcaica.
podemos hablar que en este periodo recién se están construyendo las polis y las ciudades. De hecho, si una ciudad recién se está empezando a construir, también podemos manifestar que recién se está construyendo también su identidad. De hecho, la literatura es un sustento importante para la reconstrucción y para, digamos, para la evidencia, ¿no es cierto?, de lo que sería, pues, la literatura clásica griega, ¿no es cierto?, para el fortalecimiento del espíritu griego como tal. Entonces, podemos decir que en este periodo, ¿no es cierto?, en este periodo importantísimo, ¿no es cierto?, empiezan a surgir las polis o las ciudades griegas, ¿no? También existe la formación de, digamos, la formación de sociedades aristocráticas y de las guerras médicas, que no hay que olvidarnos, entre los griegos y los persas. Ahora, precisamente, la formación de las ciudades aristocráticas será motivo para que, ¿no es cierto?, los epopeyistas de la época, ¿no es cierto?, hay que recordar que la máxima expresión literaria de la época jónica o arcaica son las epopeyas, ¿no?, utilicen como un tema recurrente, ¿no es cierto?, a los reyes, ¿no es cierto?, utilicen como un tema recurrente a los príncipes de la Grecia que recién se empezaba a forjar, ¿no es cierto? Y por eso es que uno de los máximos exponentes, ¿no es cierto?, de este periodo jónico, llamado así, ¿no es cierto?, como ya ustedes saben, porque en ese tiempo existía el pueblo denominado los jónicos, ¿no? Definitivamente va a surgir el máximo exponente de la epopeya clásica griega denominado Homero, ¿cierto? Homero. ¿Vale? Homero, que significa ciego o el que no ve. Su verdadero nombre no fue Homero, fue Melesígenes, y se le considera como el padre de la épica occidental. ¿Correcto? Homero. ¿Qué significa? Ya sabemos que significa ciego de nacimiento o ciego o el que no ve. ¿Por qué su verdadero nombre fue Melesígenes? Porque nació a orillas del río Meles. Herodoto, el padre de la historia, registra básicamente su origen, ¿no? Aunque muchos manifiestan que él pudo nacer en diferentes ciudades, ¿no? Muchos se disputan el nacimiento de Homero, ¿no? Pudo haber nacido en Rodas, pudo haber nacido en Atenas, pudo haber nacido, por ejemplo, en Corinto, en Tebas. Hay muchas ciudades que se pelean, digamos, por el origen de Homero. Lo cierto, ¿no es cierto?, es que Homero, como te decía, tuvo otro nombre, denominado Melesígenes, ¿no es cierto?, porque había nacido, según Herodoto, a orillas del río Meles, ¿no es cierto? También te había mencionado que Homero, ¿no es cierto?, es el padre de la épica occidental, porque va a consolidar la mitología griega a través de sus historias heroicas, ¿no es cierto?, de su epopeya heroica, junto con Hesíodo. Hay un dato muy importante que no se menciona, pero Hesíodo y Homero participaron de un certamen en el siglo II a.C., en donde, digamos, Hesíodo va a triunfar porque, pues, sus epopeyas son reivindicadoras y, digamos, revaloran la identidad griega, ¿no es cierto?, a través de comentar el origen de los dioses, ¿no? Mientras que, claro, Homero, ¿no es cierto?, contaba más bien hazañas de héroes, de las guerras, ¿no? Y como no era edificante, Hesíodo le gana en ese certamen a Homero. Sin embargo, Homero, al igual que Hesíodo, van a trascender la historia, pero sobre todo Homero, ¿no es cierto? Ahora, de la historia de Homero no se conoce mucho, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, la escritora inglesa Virginia Woolf manifiesta que Homero no existió, ¿no es cierto? Simplemente fue la compilación de varios mitos y leyendas de la época, ¿no es cierto? Y trataron de buscarle un nombre para que de alguna u otra manera los represente o represente sus escritos, ¿cierto? Lo que sí se sabe, digamos, por la manifestación de Hesíodo, es que Homero sí existió, ¿no es cierto? Y también se cree que vivió entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo. Ya sabemos que Homero significa ciego o el que no ve, y tiene otro nombre principal que lo registra Hesíodo, perdón, que lo registra Heródoto, que es Melesígenes, ¿no es cierto? ¿Quién fue su musa? Su musa fue Calliope, ¿no es cierto?
él utiliza como la musa principal de sus epopeyas a Calión. Y además manifiesta una figura recurrente dentro del contenido de sus epopeyas principales, ¿cierto? Esa figura recurrente es el epíteto. ¿Qué es el epíteto? Es agregarle cualidades o características a los personajes para no hacerlos repetitivos, pero también para hacerlo, para acordarse. Es más, hay que recordar que por esta época las obras literarias eran descritas a través de fórmulas. Estas fórmulas eran importantes porque a través de las mismas uno podía recordar no solamente a los personajes, sino también a sus acciones. Y lo curioso es que las epopeyas tenían no solamente como personajes a los reyes, a los aristócratas, ¿cierto? O a los príncipes, sino también tenía a semidioses y a los dioses que intervenían en la vida de los hombres. Entonces, definitivamente, Homero utilizaba pues el epíteto dentro de su obra, y no solamente el epíteto, también utilizaba la concisión de ciertos versos, también utilizaba claridad, tenía una solidez en su discurso, también tenía el relato omnisciente, o sea que el narrador todo lo sabe, todo lo ve y está presente en las acciones bélicas, ¿no es cierto? Eso también por ahí hay que destacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos ejemplos de epíteto, ¿no? Agamenón, el pastor de hombres, o por ejemplo, Ulises, el astuto, o por ejemplo, Héctor, el de tremolante casco, o Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no es cierto? Esos eran los epítetos que utilizaba Homero para recordar a sus personajes. Se dice que él queda ciego a los 20 años por una enfermedad, ¿no es cierto?, ocular, y que a partir de ahí dejó de llamarse Melesigenes y se llamó Homero. Él era rapsoda de la corte ateniense, ¿no es cierto? O sea, él pertenecía básicamente, o era un poeta, digamos, más bien aceptado por las cortes. Sin embargo, ¿no es cierto?, ya en su etapa, digamos, en su etapa básicamente de adolescencia y de juventud hasta la adultez, ya se desempeñó como aedo, ¿no? Creaba sus propias historias, utilizaba estas fórmulas y la gente pues se enganchaba con las historias que contaban, ¿no? Era como una especie de cuentacuentos donde cada historia, donde cada personaje, donde cada suceso tenía un fin estético, ¿no? Buscaba definitivamente la belleza. ¿Cuál es la cuestión homérica de la cual yo te hablaba hace un momento? ¿No es cierto? ¿Cuál es el origen y cuál es el lugar de nacimiento? ¿Dónde nació Homero? Se duda de la existencia de esto. Como te decía Virginia Woolf, ¿no es cierto?, manifiesta que Homero nunca existió, que es un conjunto de relatos, que compila la tradición épica griega, pero que básicamente se le llamó Homero porque cada consonante y vocal de ese nombre representan a uno de los escritores de la época, ¿no? Se dice eso, ¿no? Lo que en realidad se sabe es que 7 ciudades, como te decía yo, discuten su lugar de origen. ¿Cuál es la hipótesis que se manifiesta o que se dice? Homero, como te decía, es un conjunto de hombres que iban contando la Ilíada y la Odisea por todos los reinos griegos. Lo que se sabe a través de Hesiodo es que Homero existió, y por eso su verdadero nombre, Melesígenes, ¿no es cierto? Eso por ahí hay que determinar. Vamos a hablar de 2 obras importantes de Homero, la Odisea y también la Ilíada, ¿correcto? La Odisea es el relato post-guerra de Troya, y la Ilíada es el relato de los últimos 10 años de la guerra de Troya. En realidad sus 2 obras están en estructura en conflicto, pero también tienen unidad o semejanza. ¿Qué nos cuenta la Odisea? La peripecia o las peripecias que pasa Odiseo para llegar a su tierra natal, Ítaca. De Odiseo parte la idea, ¿no es cierto?, de que se construye el caballo de Troya y que a partir de esa artimaña y de ese acto no, digamos, no legal de la guerra, ¿no?, ellos puedan atravesar los muros troyanos e incendiar la ciudad de Troya.
¿A quién se le ocurrió esa idea? A Odiseo. Por eso Odiseo es castigado por los dioses. ¿Y cuál es ese castigo? Que no pueda retornar sino después de 25 años a su tierra natal, Ítaca. ¿Correcto? El género de la Odisea es épico. Su especie es epopeya heroica, lo que solía contar Homero en sus obras, o el género que solía utilizar Homero en sus obras es el género épico, y la especie favorita de Homero es la epopeya heroica, ¿no? Tiene 12.110 versos y básicamente sus versos son exámenes. Tiene 24 cantos y su narración es in media res. O sea, ¿qué quiere decir in media res? Que cuenta la historia desde el principio, ¿no? Desde el principio de cómo Odiseo deja básicamente Troya y naufraga, ¿no es cierto?, hacia Ítaca, ¿no? Y pasa por diferentes regiones y cuenta diferentes anécdotas o aventuras. Eso es lo que destaca de la obra de la Odisea, ¿no es cierto? Cuenta los últimos 58 días del 20º año del regreso, ¿no es cierto?, de Troya hacia, ¿no es cierto?, Ítaca. El tema central, el regreso de Ulises a Ítaca o el regreso de Odiseo a Ítaca. ¿Correcto? Eso es lo importante. Acá básicamente un resumen, ¿no es cierto?, de dónde parte, pues, ¿no?, la Odisea. La Odisea tiene un relato no lineal, su relato es cíclico, ¿no? O sea que constantemente, a partir de la linealidad, siempre va regresando al pasado, siempre regresa al pasado, ¿correcto? Eso es lo importante en la Odisea. Mira, parte de la guerra de Troya, ¿no?, con la creación del caballo de Troya, y luego Odiseo llega a la isla de Loto, ¿no es cierto? Dentro de la isla de Loto, ¿no es cierto?, va de alguna u otra manera a recuperar fuerzas y va a llegar con una tripulación importante. Después de la isla de Loto y de reconocer a su tripulación, que eran básicamente unos 25 hombres, llega a la isla de los Cíclopes, donde va a conocer, ¿no es cierto?, donde va a conocer ¿qué cosa? Va a conocer a Polifemo, el hijo de Zeus, ¿cierto? El hijo de Zeus. Ahora, antes de contarte lo que ocurría en la isla de los Cíclopes, ¿no es cierto?, en la isla de Loto, ¿no?, donde viven los lotófagos, ¿no es cierto?, los que se alimentan de la flor de loto, ¿no es cierto?, en la isla de Loto, él va a conseguir una manera de retornar a Ítaca. Eolo, el dios del viento, a través de su sabiduría, porque eso es lo que destacaba a Odiseo, su sabiduría, ¿no es cierto?, le va a regalar una bolsa con aire, ¿no es cierto?, una bolsa llena de todos los vientos del mundo. Y le va a sugerir, ¿no es cierto?, que por favor no abra, ¿no es cierto?, esta bolsa hasta que no llegue, ¿no?, hasta que no llegue a, digamos, hasta que no llegue a la isla de los Peazos. Lamentablemente, uno de los tripulantes comete el error y por la curiosidad de abrir, ¿no es cierto?, esa bolsa, desperdigando todos los vientos y alejando aún más, ¿no es cierto?, alejando aún más el retorno de a Ítaca. Luego llega a la isla de los Cíclopes, ¿no?, después de estar en la isla de los... Y en la isla de los Cíclopes conoce a Polifemo, hijo de Zeus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ellos, hambrientos, muertos de hambre, después de salir de Troya, ¿no?, deciden buscar comida y encuentran una cueva gigantesca, inmensa, donde se van a introducir y van a encontrar abundante comida y bebida. Luego se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que a través, ¿no es cierto?, de, digamos, a través de esos alimentos tan infaustos, tan inmensos, ¿cierto?, tan abundantes, se va a dar cuenta Odiseo, ¿no es cierto?, que no es una cueva normal y que no es un lugar normal. Más o menos como a las 2 horas,
después de estar celebrando, escuchan fuertes movimientos telúricos, ¿no? Cuando tratan de salir de allí, aparece un pie inmenso, gigante. Va a aparecer el cíclope Polifemo, que se va a molestar con ellos porque básicamente él no los ha invitado a su cueva y se están comiendo sus alimentos. Para cobrarse dicha afrenta, Polifemo lo que va a hacer es pedirle a Odiseo y a sus súbditos que canten y bailen para él, que lo diviertan mientras que él de alguna u otra manera bebe y come, ¿no es cierto? La primera acción que hace es agarrar a uno de sus tripulantes y comérselo bien, ¿no es cierto? Entonces ellos se van a sorprender y lo único que van a hacer es caso a las peticiones, ¿no?, de Odiseo. Pero más allá de esta acción, Odiseo, a través de su astucia, piensa, ¿no? ¿Qué puedo hacer para liberarme de este cíclope? ¿Qué puedo hacer para liberarme del enclaustramiento? Porque el cíclope había cerrado con esa roca inmensa que tapaba su cueva, ¿no es cierto?, la salida. Entonces, ¿qué podía hacer? Embriagarlo. Entonces, mientras que uno de los tripulantes de Odiseo tocaba pues la cítara y los otros bailaban, el cíclope bebía vino. Y claro, ¿no es cierto?, Odiseo, como era gran conversador, le pedía que beba más vino, ¿no es cierto? Hasta que en algún momento, ebrio, el cíclope se va a acostar a dormir, ¿no es cierto? Pero el cíclope antes le va a preguntar, ¿y tú quién eres?, ¿no es cierto? ¿Tú a qué te dedicas? Y él le dice, yo soy un viejo náufrago, ¿no es cierto? Y mi nombre es Nadie, ¿no? ¿Tú te llamas Nadie? Sí, ¿no es cierto? Le dijo. Entonces, claro que el cíclope, ¿no es cierto?, se queda con esa idea y se duerme. De pronto, Odiseo, ¿no es cierto?, le dice a uno de sus súbditos, ¿no es cierto?, que pula un trozo de madera y que le saque punta. De esa manera aprovecharon que el cíclope estaba durmiendo y uno de los súbditos le clava esa estaca en el ojo, ¿no? El cíclope va a levantarse con el dolor y va a decir, ¿dónde estás, Nadie? ¿Dónde estás, Nadie? Y va a preguntar, ¿dónde estás, Nadie? ¿No es cierto? Y mientras que todos se dirigen hacia esa roca inmensa, ¿no?, y todos se quedan en silencio, entonces es ahí donde el cíclope Polifemo va a abrir, ¿no es cierto?, va a empujar esa enorme roca para buscar a Nadie, ¿no? Mientras que los demás tripulantes, ¿no es cierto?, junto con Odiseo, van a escapar de la cueva huyendo. Pero Odiseo comete un error, que al subir a su embarcación y huir de la isla de los cíclopes, le va a decir, no te olvides de mí, yo soy Odiseo, ¿no es cierto? Yo soy Odiseo, rey de Ítaca. Entonces, ¿no es cierto?, Odiseo no sabía que Polifemo era hijo de Poseidón, ¿no es cierto? Hijo de Poseidón. Va a llegar luego a la isla de Olo, como te había explicado, donde le regalan pues los vientos y donde, digamos, por la negligencia de uno de los tripulantes súbditos, va a terminar mucho más lejos de Ítaca y va a llegar a la isla de Ea, donde va a encontrar a la hechicera Circe, que va a convertir a sus tripulantes en cerdos, ¿no es cierto? Y claro, para evitar, Odiseo, ¿no es cierto?, de que sus tripulantes queden convertidos en cerdos, Circe le va a pedir que se acueste con él, ¿no es cierto? Esa acción le va a llevar, ¿no es cierto?, a que Odiseo en un solo día transcurran 7 años, por engaño de Circe, ¿no es cierto? Luego, Odiseo va a huir con sus tripulantes de la isla de Circe y va a llegar hasta el inframundo, donde Tiresias le va a indicar qué es lo que tiene que hacer para llegar a Ítaca. Pero claro, como, Odiseo había afrentado el honor, ¿no es cierto?, de Polifemo, hijo de Poseidón, Poseidón pues va a tener rencillas. Y de hecho, Poseidón ya se va a volver enemigo de Odiseo, ¿no es cierto? Y entonces, a través de sus grandes naufragios, Poseidón le va a poner, digamos, obstáculos. En este caso,
le va a colocar a los grandes monstruos marinos como Escila y Caribdis, ¿no es cierto? Luego va a llegar a la isla de Helios, donde Zeus lo va a castigar por su impronta, por su afrenta, ¿no es cierto? Luego, donde va a iniciar la obra es en la isla Ogygia, ¿no es cierto? En la isla Ogygia, él va a naufragar después de luchar contra Escila y Caribdis, se va a quedar sin tripulantes, ¿no es cierto? Y va a ser guiado siempre por Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría que siempre lo está aconsejando. Luego llega a la isla Ogygia, isla donde vivían puras mujeres, y donde se va a encontrar con la ninfa Calipso, que lo va a retener por otros 7 años, ¿no es cierto? Llevan pasando 14 años. Se da el concilio de los dioses. ¿Cuál es el concilio? En que básicamente ya Odiseo, después de 14 años, retorna, ¿no es cierto?, a digamos, a Ítaca, ¿no? Entonces a Calipso no le queda otra que dejarlo ir. Hermes, ¿no es cierto?, el dios mensajero, llega a la isla Ogygia. Ya antes, Hermes había ayudado a Odiseo, dándole de comer ciertas plantas para que no sea hechizado por Tirso. Pero ahora llega con el mensaje hacia Calipso que lo debe dejar ir y que él retorne a Ítaca. ¿Quién tenía, o sea, quién estaba en Ítaca, no? En Ítaca estaban los padres de Odiseo, ¿no? Estaba su esposa Penélope y estaba su hijo Telémaco. Es más, Telémaco va, cuando ya tiene 18 años, va a salir en búsqueda de su padre, ¿no? Denominada esta parte de la Odisea la telemaquía, ¿no es cierto? Pero no lo va a encontrar, no lo va a hallar. Es más, muchos le van a decir que ya Odiseo está muerto, ¿no? Ahora, ¿por qué Telémaco va a llegar a buscar a su padre? Porque se han instaurado en el palacio 10 pretendientes para su madre Penélope. Y le han puesto un ultimátum, ¿no? Si es que Odiseo no aparece en las próximas semanas, ella debe decidir, ¿no es cierto?, quién va a ser el próximo rey. Entonces Penélope les aconseja y les dice a estos pretendientes que el tiempo será hasta que ella termine de tejer un telar con referente a, digamos, el destino, ¿no es cierto?, de Odiseo y para elegir un nuevo pretendiente, ¿no? Entonces, lo que no sabían los pretendientes era que Penélope tejía por el día y destejía este telar por las noches, ¿no es cierto? Así que ahí estaba la familia esperándolo, pues, ¿no? Lo curioso es que después que Ulises u Odiseo es detenido por Calipso y después que se da, ¿no?, la decisión de los dioses de que él retorne a Ítaca, Calipso va a ayudar a Odiseo que construye una embarcación. Ya había perdido a toda su tripulación enfrentando a los monstruos Escilas, Caribdis y a las sirenas. En el episodio de las sirenas, Odiseo se pone cera en los oídos, ¿no?, para no escuchar el canto de las sirenas, ¿no?, y se amarra al mástil, ¿no?, para pasar por esas aguas turbulentas. Y bueno, Ulises va a quedar libre. Poseidón nuevamente va a hundir el barco de Ulises y va a matar algunos tripulantes que le quedaban, excepto a él, ¿no? Y Calipso se va a suicidar, ¿no es cierto?, por el amor de Odiseo. Luego Odiseo, de tanto naufragio, va a llegar a la isla de los Teacios, va a encontrar al rey Alcino y Arete, y Ulises, Odiseo va a recordar, ¿no es cierto?, sus historias, ¿no? Es más, ¿por qué empieza a recordar sus historias? Porque el rey Alcino le pregunta, ¿y tú quién eres? Y él le dice, seguramente no me van a creer quién soy, y él empieza a contar sus historias, ¿no? Entonces el rey Alcino le va a preguntar, o sea que tú eres el famoso Ulises, ¿no?, rey de Ítaca que peleó en la guerra de Troya. Y él le va a decir, ese mismo soy yo, ¿no? Entonces, el rey Alcino le va a dar una de sus mejores embarcaciones que lo van a trasladar a la isla de Ítaca. Aquí aparece pues todo, digamos, toda la estrategia que tenía preparada para que
Ulises llegue al palacio de Ítaca sin ser reconocido, ¿no? Lo convierte en un, digamos, en un anciano, ¿no? Llega, por ejemplo, a la casa de Antino, uno de sus fieles súbditos, y va a convocar también y va a llamar a Telémaco a su hijo, ¿no? Que entre los tres van a preparar, pues, la venganza de Odiseo, ¿no? Cuando llega Odiseo, ¿no? A Ítaca, al palacio, va a llegar acompañado de su hijo Telémaco, ¿no? Claro que los pretendientes se van a reír de Telémaco, porque van a decir, en vez de traer a su padre, trajo a este anciano, ¿no? Entonces lo va a hacer sentar con los pretendientes, le va a dar mejores comidas, ¿no? Y todo ello, hasta que, digamos, una de sus sirvientes, llamada Euriclea, lo va a reconocer por una cicatriz que tenía en el tobillo. El primero en reconocer, por si acaso, el primero, digamos, en reconocer a Ulises, cuando llega al palacio, es su perro, Argos. Argos lo va a reconocer y, lógicamente, que ya por ser un perro viejo va a morir, ¿no? Pero bueno, Eumeo, que era pues uno de sus sirvientes, como te decía, lo va a reconocer, van a preparar pues la estrategia, y ya Penélope había sido descubierta que ella destejía el telar. Entonces finalmente dice, bueno, ya para decidir, voy a preparar básicamente reglas para el certamen, donde todos tienen que participar, y quien gane va a ser pues el primero, ¿no? Que básicamente va a ser el nuevo rey de ahí, ¿no? Ahora, una acción importante de la Odisea es que ellos tenían que colocar, por ejemplo, una de las cuerdas a la flecha, bueno, al arco de Odiseo, y traspasar las 12 flechas que estaban interpuestas una de otra alrededor del palacio, ¿no es cierto?, de Odiseo, ¿no? Entonces, ninguno de ellos pudo, con excepción, pues, de este anciano, ¿no? Que después de haber atravesado los 12 aros con la flecha, sale a vislumbrar, pues, ¿no es cierto?, quién es él, ¿no? Y todos lo reconocen, que él es Odiseo, o Ulises. Y ahí viene su venganza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí es donde Telémaco cobra venganza, ¿no es cierto? Ulises también cobra venganza, y luego le pide a su hijo que después de haber cobrado venganza de esos 10 pretendientes que habían usurpado su reino, que limpie todo, y Penélope, al no creer que quien estaba frente suyo era Ulises, le pide una prueba, ¿no? Le dice que si se acuerda, por ejemplo, del hecho matrimonial, y él le dice que sí, que el hecho matrimonial él lo construyó con el roble que estaba cerca del palacio, ¿no? Del palacio de Ítaca. Y es así como se reconcilian, se reconocen, y esa es la historia de la Odisea, ¿no es cierto? Su relato, como te decía, no es lineal, su relato es cíclico, porque Odiseo está recordando constantemente a través de estos relatos que él le narra al rey Alcino, ¿no es cierto?, sus aventuras, ¿no? Esa es la idea fundamental de la Odisea. ¿Correcto? Ahí están los periodos, ¿no? Periodo arcaico, jónico, formación de las polis, los géneros que se desarrollan va a ser el épico y el lírico. Vamos a tener a Homero, Hesíodo y Safo. El que más destaca va a ser Homero. En el periodo clásico o ático vamos a encontrar a Pericles, ¿correcto? ¿Por qué se le llama periodo ático? Porque el pueblo que más destaca es Atenas. Se va a destacar el género dramático, ¿no es cierto?, la tragedia. Vamos a encontrar a los trágicos, a la triada trágica, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el periodo de la decadencia o helénico, Imperio Alejandrino, se va a desarrollar también el género dramático, sobre todo la comedia, y vamos a encontrar acá a Aristóteles. ¿Correcto? Y bueno, acá algunas condiciones importantes de, digamos, la tragedia griega. No vamos a hablar de esto porque básicamente todavía no hemos llegado al periodo ático. Así que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Espero entonces que la clase haya entendido. Otra cosa que me había olvidado de manifestarte es que dentro de la Ilíada, ¿ya?,
dentro de la Ilíada, ¿no es cierto? Se cuenta pues la historia de Aquiles y de Héctor, ¿no es cierto? La cólera de Aquiles. También, al igual que la Odisea, se divide en 24 cantos, el verso es hexámetro, el dialecto es jónico, y a diferencia de la Odisea, sí tiene 15.674 versos. Y es una epopeya, al igual que la Odisea, y el tema de la Ilíada es la venganza, ¿no es cierto? Mejor dicho, la cólera de Aquiles, su venganza. ¿Correcto? ¿Qué tienen en común? La guerra de Troya. La Ilíada y la Odisea tienen en común la guerra de Troya. La Ilíada, la guerra de Troya, los últimos 58 días del 9º año de la guerra de Troya, y la Odisea cuenta la posguerra de Troya. ¿Correcto? Por si acaso. Y el mundo es aristocrático, ¿no? Lógicamente que la Odisea enfoca, ¿no?, el destino del rey de Ítaca, ¿no?, Ulises. Y la Ilíada, digamos, por ejemplo, desarrolla el decaimiento de un imperio, ¿no?, que es básicamente Troya, ¿no es cierto? Con el rey Príamo y los príncipes Paris, ¿no? Por ahí, eso es lo que teníamos que hablar el día de hoy, o comentar el día de hoy. ¿Perfecto, chicos? Muy bien, ahora vamos a desarrollar algunas preguntitas, ¿ya? Algunas preguntitas que tenemos por aquí. ¿Correcto? Ahí. A ver, vamos a desarrollar 10 preguntas. ¿Cómo se llamaron, chicos? ¿Ya? ¿Cómo se llamaron los que cantaron las antiguas epopeyas griegas? Esos se llamaron los Aeos. ¿Correcto? Los Aeos. Si hubiéramos encontrado los rapsodas, bien, pero son los Aeos. Son los principales representantes del periodo jónico o arcaico de la literatura griega. Bueno, Homero, Hesíodo, Safo y Píndaro, ¿no? Esos son. Homero, Hesíodo, Safo y Píndaro. Ahí está, ¿no es cierto? Homero, Hesíodo, Safo y Píndaro. Listo. ¿No es una característica de Ilíada? ¿Es una epopeya dividida en 24 cantos? Sí, al igual que la Odisea. ¿Los verbos son hexámetros? Por supuesto. ¿Sobresalen los símiles y los epítetos en su lenguaje? Sí. ¿Celebra la fuerza y el valor heroico? Sí. ¿Se le considera un poema de la paz? No. Se le considera un poema de la guerra de Troya, ¿no? ¿Cuál es la relación inmediata? ¿Cuál es la relación inmediata que debemos tener en cuenta? Número 1, Ulises es el astuto, ¿correcto? 2, Agamenón, ¿qué cosa es? Agamenón es el pastor de hombres. 3, Aquiles, ¿cuál es su epíteto? El de los pies ligeros. 4, Héctor, ¿qué cosa es? El de tremolante casco. 5, Atenea. Atenea, ¿qué cosa es? El de los ojos de lechuza, ¿no es cierto? Y 6, Paris, ¿no es cierto? Es el de rubia cabellera. Alternativa correcta es la D, ¿no? Los epítetos, por si acaso, eran fórmulas discursivas que utilizaba Homero para recordar, ¿cierto? Para recordar fundamentalmente todo lo que contaba. No es suceso de la Ilíada. El rapto de Criseida por Agamenón. Héctor mata a Patroclo. A ver, el rapto de Criseida por Agamenón, sí. Héctor mata a Patroclo, sí, eso se da en la Ilíada. Aquiles se venga por la muerte de su mejor amigo, sí. Atenea toma la figura de fuego, sí. ¿El caballo de madera fue introducido en la ciudad de Troya? No, todavía el caballo de madera. No, ¿y por qué el caballo de madera no? Porque eso no se cuenta ahí, se cuenta en la Eneida, por si acaso. Aquí no se cuenta. ¿Ya? También se cuenta en la Odisea. Eso no se cuenta en la Ilíada. La epopeya griega surgió en el periodo arcaico o jónico, que acabamos de ver ahora. Arcaico o jónico. A Homero se le considera el primer poeta de la humanidad. Su obra constituye una síntesis de toda una saga de rapsodas. La epopeya que canta la cólera de Aquiles, ¿cómo se llama? Ya sabes, ¿no? La Ilíada. Correcto. Ahí está. Identifique la alternativa que solo contenga personajes homéricos. Personajes homéricos. Criseida, ya. Antígona, no. Héctor, Aquiles, ya. Diomedes, Néstor, Briseida y ya. Alternativa C. ¿Correcto? Dido no. Dido es de la reina Dido
es la que reemplaza, ¿no es cierto? Bueno, el rey Dido es la reina, digamos, que se encuentra en la isla de Cartago, ¿no es cierto? Que está en la Eneida de Virgilio. No está en ninguno de las epopeyas de Homero. En la Ilíada se exalta ¿qué? Se exalta la lucha de griegos y troyanos, ¿ya? Por si acaso. La lucha de griegos y troyanos. Y finalmente, en la Ilíada, el Pélida Aquiles asesina a Héctor, ¿por qué? ¿Por qué lo asesina? ¿No es cierto? Porque este había asesinado a Patroclo, el mejor amigo del héroe Agravidas, ¿no? En venganza. Alternativa a eso. ¿Ya? Te está quedando el resto de preguntitas. Ya sabes que tienes que responder al formulario. Te estoy compartiendo también las fichas por si acaso. Solamente, y esto es muy importante recordarte, ya, te voy a hacer recordar. Solamente vas a copiar de estas PPTs que te voy a compartir. Solamente vas a copiar de estas PPTs, chicos, ya, por si acaso. Vas a copiar solamente hasta, vas a copiar hasta lo que es la Odisea. ¿Correcto? Hasta aquí nada más. Desde la primera PPT hasta la Odisea. Nada más. Profe, y la tragedia y eso no se copia. Por si acaso, eso no se copia. Y no copies, haz un resumen. Mira que te he hecho esquemas, o sobre todo esquemas, por si acaso. ¿Ya? Listo, muchachos. Gracias por la atención prestada. Cuídense y ya nos vemos la próxima semana en otra edición del curso de literatura. Chao, chao, cuídense, nos vemos.